Muy buenas tardes, buenas noches ya, hermanita Isabel, hermano Carlos. Conversaba con mi esposa y me decía que ustedes necesitaban saber en forma concreta qué es el don de lenguas, qué son las lenguas. Quisiera dar una explicación corta, porque se han escrito muchos libros sobre el tema, pero quizá una explicación corta es suficiente. Quiero mencionar la carta primera de Corintios 13, en el versículo 1, y de ahí voy a partir explicando. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y quiero tomar la primera parte del versículo, donde hace referencia a lenguas humanas y angélicas. Nos está mostrando que las lenguas humanas corresponden a idiomas humanos, como por ejemplo hoy día podemos hablar el español, el inglés, el francés, el alemán, el chino, etc. Y lenguas angélicas son idiomas que hablan los ángeles que los seres humanos no entendemos, no conocemos. Ahí quiero partir. El primer ejemplo que voy a mencionar de lenguas humanas, que surgen también como una experiencia espiritual de la iglesia, está en Hechos capítulo 2 y versículos 1 al 13, aunque no voy a leer los 13 versículos, pero se los doy como tarea para complementar lo que voy a mencionar. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La iglesia estaba reunida en un cierto lugar, en el aposento alto. Y dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa, y sobre ellos vinieron lenguas de fuego, que no son idiomas, son lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y versículo 4 dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y más abajo, en el versículo 7, 8 digamos, la gente que escuchó eso decían: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Se habían reunido en Jerusalén a causa de la fiesta de Pentecostés gente de todas partes del mundo conocido. Entonces dice el versículo 9: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Cuál era el milagro ahí? El milagro era que, siendo ellos judíos, que ignoraban los idiomas que hablaban en otras partes de donde venían esos otros judíos que vivían en el extranjero, hablaban esas lenguas o esos idiomas extranjeros sin haberlas aprendido antes. Es un tremendo milagro. Es como si nosotros de repente en la iglesia estuviéramos en una actividad y viniera una manifestación de fuego, viento, etcétera, y quedáramos hablando unos en chino, otros en alemán, en inglés, francés, en todos los idiomas conocidos. Pero lo que ocurre en Pentecostés tiene dos efectos. En primer lugar, mostrar que Dios cumplía la promesa de derramar su Espíritu Santo sobre toda la iglesia y al mismo tiempo capacitar a los discípulos para dar testimonio de Cristo en los idiomas de los judíos que venían de diferentes lugares del mundo conocido. Así que fue un milagro que se refería a idiomas, lenguas humanas, que ellos de una manera espiritual podían comunicarlas. ¿Ya? Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 13. Sin embargo, si volvemos a 1 Corintios 14, Pablo está haciendo referencia en ese lugar a lenguas o idiomas que hablaban los hermanos de la iglesia que no eran lenguas humanas, que eran palabras, idiomas que nadie les entendía. Entonces surge la pregunta: bueno, ¿qué valor puede tener eso en una congregación? Que de repente se pare alguien a hablar y nadie entienda lo que está diciendo. Ahora, esto es común hoy en día dentro de las iglesias que son de corte pentecostal, que a veces hay hermanos que se paran en algún momento en la congregación y empiezan a hablar palabras que nadie entiende. Eso ocurría en Corinto.
Y aquí en 1 Corintios 14, 1 al 4, dice el apóstol Pablo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas, y ahí se refiere a las lenguas que nadie entiende, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y aquí Pablo está haciendo una comparación y lo desarrolla en todo el capítulo. Y la comparación es, ¿qué tiene más valor en una congregación? ¿Hablar en un idioma que nadie entiende o hablar en un idioma que todos entienden y por lo tanto podría, lo cual llama profecía, podría ser de edificación, exhortación o consolación? ¿Ya? Y eso sale en primeros 4 versículos de 1 Corintios 14. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿para qué sirve entonces el don de lenguas? ¿Para qué existe? Vamos a leer capítulo 14, versículos 13 al 15, dice así. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, hablo y no entiendo lo que digo. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, para captar lo que está diciendo Pablo, está diciendo que uno puede hablar en lengua desconocida y habla en el espíritu y habla a Dios sin entender lo que dice. Yo quiero hacer una pequeña comparación. Yo tengo varios nietos. Tengo 6 nietos y tenemos 3 hijos. Y los niños chicos, desde que empiezan a tomar conciencia de la mamá o del papá, empiezan a manifestar ciertas expresiones verbales. Los típicos agú, 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 y hablan así. Y ellos hablan a su manera, tienen un par de meses y ya empiezan a hablarle a la mamá, se ríen con el papá, hablan, balbucean cosas y nadie les entiende. Sin embargo, nadie podría decir que esa guagüita no está expresando el sentir que hay en su corazón hacia su mamá, hacia su papá, aunque el papá o la mamá no entienden nada. Pero la guagua expresa. Y así siguen creciendo y poco a poco, algunos antes, otros después, empiezan a repetir algunas palabras en nuestro idioma, siempre imitando a los padres. Pero durante todo ese tiempo mezclan muchas palabras que nadie les entiende. Y uno les celebra todo porque somos padres. Y uno se da cuenta de lo que están diciendo, aunque no entendamos nada, pero hablan a su manera. Yo compararía eso con el don de lenguas. Que el don de lenguas viene a ser la expresión más incipiente, la primera expresión de una persona convertida que está orando a Dios y se le acabaron las palabras racionales para expresar una oración y empieza delante de Dios, ahí cerrado, solo en su pieza, orando en lo secreto y empieza a balbucear a Dios palabras que surgen del gozo de su corazón, de la alegría de su corazón, pero palabras que son entre el Espíritu, nuestro corazón y el Señor. Es una comparación. Sería el idioma del corazón, el idioma del Espíritu, lo más íntimo. ¿Ya? Entonces, es por eso que este idioma, estas lenguas extrañas, Pablo dice que son para la edificación personal, porque una persona que pasa tiempo orando en secreto a Dios y de repente ora en lenguas y balbucea al Señor cosas, es su edificación personal, pero no sabe lo que está diciendo. Por eso Pablo dice un poquito antes por ahí, pídale a Dios que pueda interpretar lo que estoy diciendo. Hay una conveniencia en orar en lenguas como edificación personal. Yo con el Señor, a mí el Señor me entiende. El Espíritu Santo también nos ayuda en esto. Y en esa parte de la carta a los Romanos, que no la tengo programada, pero la voy a buscar porque me acabo de acordar. En Romanos, acá en Romanos 8:26,
hablando del Espíritu Santo, Pablo dice esto: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Algunos han interpretado esto como el hablar en lenguas, el orar en lenguas. A veces uno tiene un problema, una preocupación, y le faltan las palabras, no sé qué pedir, y está orando intensamente y empiezan a fluir de uno palabras que uno no entiende y que uno podría decir, bueno, es el Espíritu Santo que está orando en la persona, orando en lenguas. Hay muchas interpretaciones. Hay iglesias donde son muy común el escuchar orar en lenguas, en otras iglesias no tanto. Quiero concluir el capítulo 14 de Primera de Corintios con algo que Pablo dice, porque de esto de las lenguas hay mucho que se dice, mucho que se dice. Pero hasta 1 Corintios 14. La conclusión del capítulo 14 de 1 Corintios dice así, versículos 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Y es el balance. La oración en lengua tiene más lugar en la oración privada, en la devoción privada, que en algo público. Aunque hay iglesias que se hace públicamente y los hermanos todos oran en lengua y se changuee lo que Pablo dice acá. Hágase todo decentemente y con orden, porque el desorden que se arma es mayor que lo que podría ocurrir en un jardín infantil donde todos los niñitos, o una sala cuna, donde todas las guaguitas están hablando y cada una habla y nadie entiende. Entonces, bueno, hay que tener un balance en las cosas del Señor. Y lo que quiero mencionar también a modo de testimonio, una vez sufrí mucho porque se llegó a la iglesia anglicana y, la noticia de que había iglesias en Viña donde las personas estaban recibiendo el don de lenguas. Y yo fui allá, fuimos varios hermanitos anglicanos, yo estaba joven en aquel tiempo, y algunos estaban orando para que las personas orásemos en lengua. Y la realidad fue que lo que quisieron hacer conmigo era que yo aprendiera y repitiera lo que las personas que iban a hablar conmigo estaban repitiendo en otras lenguas, lo cual obviamente yo conocía la Biblia y dije, no, esto no es del Espíritu. No puedo estar repitiendo como el loro lo que otros están diciendo. Y ellos estaban diciendo palabras que ellos seguramente entendían, que yo no entendía, y yo no las iba a repetir porque eso no es lo que enseña la Biblia. Sin embargo, frustrado, triste, desanimado y todo lo demás, llegaba a mi casa. Yo dormía en el primer piso era soltero, mis padres en el segundo piso, yo tomaba la guitarra, empezaba a hacer algunos acordes con la guitarra y empezaba a orar y trataba de componer algo, y no soy compositor, me costaba. Y poco a poco empecé, sin darme cuenta, a cantar, como dice Pablo, cantaré en el Espíritu, cantaré con entendimiento. Empecé a cantar con palabras que yo no conocía, que fueron acomodando a lo que estaba cantando. Y yo lo hacía un buen rato y me quedaba contento y me acostaba y quedaba dormido feliz. Lo hice muchas veces, y después, conversando con una persona de la iglesia, con la esposa del pastor, fue, o con el pastor mismo, le conté y me dijeron, Hugo, tú estás orando, estás cantando en lengua. No, le dije yo, pero que eso no es así. No, sí es así. Me explicaron todo esto y me di cuenta que lo que yo estaba haciendo estaba expresando a Dios, el sentir mi corazón, con melodía y con palabras que yo no entendía lo que era una oración o una cantar en lenguas. He visto otros casos de personas que el don de lenguas llegó en forma explosiva. Yo soy testigo de la experiencia de mi esposa, cuando después de orar por ella empezó a orar en lengua y fue como un explosivo. Yo no podía parar de hablar. Aunque bien atendida por el pastor, luego pudo hacerlo y pudo incorporarlo a su forma de devoción. Y conozco el caso de otra hermana que ocurrió en Canal Beagle, que en una reunión de alabanza empezó a hablar en lenguas y no paró, estuvo orando en lengua por 24 horas. Y se podía quedar callada, pero cuando le preguntaban algo respondía en lengua. O sea, estaba totalmente, digamos, entregada a esto y no quería soltarlo. Al día siguiente, bien atendida por el obispo, logró dejar de hablar en lenguas y poder orar en lenguas cuando ella oraba. Pero hay muchas experiencias, se han escrito muchos libros sobre el tema. Pero en conclusión, la Biblia, cuando habla de lenguas, se puede referir a idiomas,
idiomas como inglés, francés, italiano, etcétera, o puede referirse, como Pablo dice, lenguas de ángeles, idiomas que nadie conoce y que solamente Dios entiende porque surgen de uno en una devoción personal al Señor. Espero que esto les haya clarificado un poco. Ahora, si les dejé más enredado, avísenme y hacemos una conversación vía WhatsApp, así cara a cara, y ahí puedo yo responder más directamente a sus preguntas. Pero espero que esto les sirva de algo. Que el Señor les bendiga y que estén muy bien y que puedan seguir creciendo en el conocimiento del Señor mediante el devocional diario. Y que, bueno, Dios les bendiga en todo. Hasta pronto.